En Zaragoza descubrí la librería especializada Taj Mahal, que me abrió los ojos a todo el mundo del cómic y desde entonces soy una apasionada del cómic. Mi amigo Pablo y yo éramos unos apasionados de los cómics, que fue una de las aficiones que nos unió. Me propuso preparar un proyecto para de verdad dedicarnos profesionalmente a guionizar cómics e intentar ganarnos la vida con ello. Estaba mirando a ver si encontraba nuestro TVO, bueno, la edición en español de nuestro TVO, a ver si lo encontraba. Aquí está. A nosotros se nos ocurrió la idea de crear un cómic, de coger un personaje Marvel olvidado, que nadie conocía, y a lo pirata hacer un cómic. Pablo un año fue al Salón de Cómic de Barcelona, entregó el cómic a un editor de Marvel que había allí y a la vuelta nos llamaron, nos ofrecieron hacer un trabajo para ellos y lo hicimos. Fue una aportación muy pequeñita dentro de una serie pues larga, pero bueno, por lo menos son esas 2 páginas que quedan ahí para siempre. Es nuestra pequeña contribución al mercado americano y esperamos que desde luego no sea la última. Marvel es una de las 2 empresas más importantes de cómic de Estados Unidos y por tanto del mundo. Creadora de Spider-Man, del Capitán América, de los Vengadores, de los X-Men. De hecho, Pablo y yo somos 2 de los 4 españoles que han guionizado alguna vez para Marvel.